Nacional nos ponen sobre la mesa la contradicción de los dos modelos de país que tenemos. Uno, el modelo del ajuste del gobierno ausente, y el otro, el del Estado presente, solidario, integrador y equitativo. Modelo este último, el nuestro, que se vio frenado porque tuvo que salir a atender al tendal de gente que se quedó sin laburo y sin respuesta. Fue a tocar las puertas de los municipios y por ende a la intendencia. Razones que llevaron a la presidencia a incidir propiamente y sin ningún tipo de preocupación en obstaculizar el desarrollo de Canelones con recortes y sin la concreción de un importante fideicomiso para el departamento, ejerciendo diversas presiones sobre los miembros de la coalición y violentando la autonomía departamental, un deficiente plan de vacunación, recortes de OPP y del Fondo Metropolitano e insuficientes recursos para paliar la crisis. Solo a modo de ejemplificar en números, el gobierno departamental destinó por encima de los 180 millones de pesos para atender la realidad de las familias canarias. Hoy hay 110 ollas populares en el departamento y cada vez son más las personas que quieren caer en una, no por asistencialismo, sino por necesidad. En el invierno se vuelven a incrementar. Ollas que se ven obligadas a establecer conexión con otras formas solidarias o con los consejos municipales para abastecerse de los productos frescos o procesados, y que en la mayoría de los casos deben generarse su propia logística intra-olla para distribuir eficazmente los recursos que se donan. La pandemia nos desnudó la realidad en cómo vive nuestra gente, sus problemas reales, y mostró en su gran resplandor la solidaridad de nuestro pueblo. Productores, empresarios, estudiantes y vecinos que juntos buscaron una salida posible al desempleo y los seguros del paro. Este gobierno ausente todavía ni se enteró. La solidaridad también genera organización y es muy sacrificada. La olla no puede parar los días que funciona y cada inconveniente que pueda surgir, el colectivo es el que se hace cargo desde el corazón. Claramente somos distintos en nuestro quehacer político, nuestros valores y nuestros fines nos hacen distintos, pero no debemos confundirnos. Tenemos que ser meticulosos, ya que en ello prima nuestra capacidad de desarrollar los objetivos para enfrentar a esta derecha realista. Con razón y corazón, con nuestros valores ideológicos básicos y la responsabilidad asumida en cada tarea, por este camino de dar lo mejor de nosotras y nosotros en la construcción de una patria para todas y todos. Acá hay un lugar para que otros militantes vengan a soñar, pero haciendo y construyendo otra realidad posible. Seamos la pesadilla de los que pretenden arrebatarnos los sueños. Con el compromiso de siempre, habrá patria para todos. Compañeros, compañeras, para continuar con el acto, vamos a pasar a leer las adiciones que nos han hecho llegar. Paraguay, 8 de octubre de 2021. Mis queridos compañeros y compañeras, por primera vez en muchos años no podré acompañar al recordatorio a esta fecha que hoy nos convoca. Fecha que no hace nada más que reafirmar nuestro compromiso de lucha por la vida. El recuerdo de los compañeros Salerno, Cultel y Zabalza, así como al Che, nos afirma cada día la necesidad de enfocarnos en los objetivos que nuestro pueblo ha definido. Hoy, como ayer, la derecha se maquilla, pero no logra esconder su aspiración de privilegiar a sus amigos más cercanos. El presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo, junto a la Ley de Urgente Consideración y la rendición de cuentas en tratamiento, cierran un programa neoliberal a cuyos resultados sufre hoy la gran mayoría de trabajadores, trabajadoras, jóvenes y viejos de este país. La sufren los niños y niñas de nuestro país. Nos resistimos organizados a este paquete excluyente, por eso decimos sí a la anulación del 135 artículos de la LUC.
Hoy me encuentro junto a los hermanos latinoamericanos en misión de deudores en Paraguay ante la designación realizada por la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, el mismo suelo que acogió al más traicionado de los orientales para supervisar las elecciones municipales que se llevan adelante allí. Por eso acompaño a la distancia este acto, orgullosa de la juventud que hará parte de la oratoria, honrando la memoria de los compañeros caídos y con el compromiso de siempre: habrá patria para todos. Sandra Lazo, senadora por el Movimiento de Participación Popular y Frente Amplio. Los compañeros de la agrupación Masayer 609 saludan y se adhieren al acto homenaje al Che y los compañeros caídos en Pando, por un frente más grande. Habrá patria para todos. Luis Romano, secretario. Continuamos leyendo las semblanzas de los compañeros homenajeados el día de hoy. Compañero Alfredo Cultelli, militante de base del MLN desde los 17 años, maduro a pesar de su edad, valiente y disciplinado, Alfredo Cultelli cayó el 8 de octubre de 1969, asesinado por las fuerzas represivas. Desde muy niño conoció de cerca la miseria. Acompañando a su padre, entonces edil socialista, tuvo contacto con las penurias y reclamos de la gente que vive en los conventillos y canteriles de Montevideo, y convivió durante un tiempo en muy precarias condiciones con los pescadores de la costa atlántica. Participó en la creación del Frente Estudiantil Revolucionario y cumplió con él una segunda etapa, actuando en las intensas movilizaciones de 1967 y 1968. Hacia septiembre de este año comienza su militancia en la lucha clandestina, accionando en un principio junto a otros nuevos militantes del MLN y pasando, a principios de 1969, a integrar el aparato militar. La organización le dio una disciplina que asimiló desde el comienzo, y a pesar de su excesiva juventud, se aplicó al trabajo revolucionario con madurez y responsabilidad. Veía su experiencia estudiantil como una etapa superada, pero reconocía en ella un aporte imprescindible para su formación. Su inclinación inicial por la teoría dejó lugar a una inquietud mayor por los problemas técnicos y militares en los que siguió profundizando. Pocos días antes de su muerte, participó de un tiroteo contra las fuerzas policiales, donde recibió un rozamiento de bala en la cabeza. Por su valentía en ese enfrentamiento, se le asignó un arma muy codiciada por todos los militantes. Con ella, cayó en los sucesos posteriores a la acción de Pando. Era un muchacho sencillo, como tantos de los que hoy vuelcan sus inquietudes en los liceos, en las fábricas, en la enseñanza técnica en la universidad. Su rápida maduración en el seno de la lucha popular, su sacrificio por la revolución, fueron y son una de las más valiosas reservas de nuestro pueblo. No pidió nada para sí y aportó en cambio nada menos que su propia sangre por la causa revolucionaria. Alfredo Cultelli, compañero caído en combate con tan solo 18 años. ¡Vivan los compañeros! Para continuar con la oratoria de hoy, presentamos a la compañera Eugenia Godoy. Buenas noches, compañeros y compañeras. Como todos los años, nos encontramos acá para recordar al Che y los compañeros caídos en Pando. Compañeros que cayeron en combate luchando por una sociedad distinta.
A Zabalza, Salerno y Cultelli los mataron por levantar nuestras banderas y hoy los reivindicamos y los recordamos a ellos y también a otros tantos y tantas que han dado su vida por la causa revolucionaria y la organización. Como jóvenes, 52 años después, seguimos levantando esas mismas banderas que tantos ideales y valores tienen por detrás. Estoy convencida que cada tucamara, sin importar cuántas generaciones pasen o cuán distintas sean las condiciones, van a seguir levantando las banderas de la liberación nacional y el socialismo, de tierra para el que la trabaja y no para los grandes terratenientes explotadores. Porque los y las más infelices sean las más privilegiadas. Esta organización siempre defenderá e impulsará el protagonismo popular. Yo quisiera arrancar haciendo una pregunta, y es ¿qué futuro le depara a los jóvenes que no nacen con todo resuelto? Las escuelas vienen sufriendo grandes recortes en el programa de alimentación escolar, privando a niños y niñas de repetir lo que muchas veces es su único plato de comida. Hace unos días se anunciaba que aproximadamente 35.000 niños más respecto del 2019 se encuentran bajo la línea de pobreza. ¿Cuál es el futuro de los gurises que se están desarrollando en estas condiciones? En secundaria, el gobierno avanza con una reforma de la educación, de la que poco se sabe, llevada adelante por personajes como Robert Silva, figuras del modelo más privatizador y exclusivo de la educación uruguaya. Figuras que fueron puestas exclusivamente para encabezar el proyecto político del gobierno, para combatir a los sindicatos y gremios de la educación como fuera posible, para hundir su popularidad. Pero no lo lograron. Por el contrario, los gremios de secundaria están más consolidados que nunca, resistiendo y organizándose frente al recorte de los bachilleratos humanísticos y artísticos, resistiendo al modelo donde solamente entra lo que sea al servicio del capital y no se estimula el pensar crítico de gurises y gurisas. Hace mucho tiempo que, como decía recién, no veíamos a secundaria saliendo tan fuertemente a la calle. Da Silveira y Robert Silva creyeron que tapándole los muros a los gurises podrían silenciar lo que cientos tienen para decir, pero no lo lograron. Lo mismo hicieron con las gurisas de magisterio, tapándole sistemáticamente los muros en un intento de censura. Pero no, los muros siempre han sido del pueblo y van a seguir siendo. Aún así, y pese a la organización de cientos de gurises y gurisas en los liceos, en el movimiento universitario y formación docente, los recortes del gobierno van dejando sus huellas. Nadie se hace cargo de los gurises que no pueden seguir estudiando, porque no les interesa que hijos e hijas de trabajadores puedan acceder a formarse. El problema de fondo siempre es de clase, y así se sigue condenando a la deserción. Gurises y gurisas a los que la realidad los obliga a salir al mercado laboral, pero otra vez la ausencia del gobierno rompe con esta realidad. El laburo para jóvenes es insuficiente. Cada vez es más difícil conseguir un trabajo y aún más con un sueldo digno. La pandemia, a su vez, ha acrecentado la precariedad en los trabajos a lo que se logra acceder. Ni hablar de la vivienda, eterno debe, cuyo acceso es complicado y ya vimos la situación denunciada por organizaciones de cooperativas de vivienda, como demostraron también hace unos días con esa larga manifestación desde la Plaza Independencia hasta el Palacio Legislativo. Recortes en vivienda que también afectan el acceso de muchos jóvenes a la tierra, hijas e hijos de colonos que ante el recorte que sufrió el Instituto Nacional de Colonización, disfrazado de una supuesta ayuda para los asentamientos del país, hace que muchos gurises dejen de contar con que en su futuro puedan ser colonos. Gurises exiliados del campo a las ciudades, y la campaña se sigue despoblando. Parece que cuando hablaban de su preocupación por la gente del interior no era de todas y todos, sino de algunos pocos, de esos pocos que tienen mucho. Y allí también estas organizaciones, que desde hace muchos años y todos los días construyen organización solidaria, sufrieron el recorte de un gobierno que dejó de destinar cupos a la construcción de cooperativas de viviendas. Políticas de Estado que también impactan en los gurises y gurisas más pobres
que solo por su condición económica son criminalizados en los barrios, siendo juzgados con penas irracionales por delitos menores, mientras se penaliza con poco o nada a los grandes delincuentes. Todos estos recortes y políticas no solamente se ven en vivienda y en educación, sino que los vemos en todos los ámbitos hacia donde vayamos. Es un recorte que se intenta resistir por los gérmenes de organización de vecinos, vecinas, militantes, que desde sus lugares tratan de cambiar sus realidades y la de sus pares, pero todavía falta. Por último, tenemos que denunciar en todos los frentes el alineamiento de este gobierno con Estados Unidos. Venían a decir que le iban a sacar la ideología a las relaciones internacionales y día tras día vemos al presidente participando en foros y cumbres donde lo único que hace es un discurso para su tribuna. Y ahí vemos cómo nuestro presidente en los medios masivos regionales, que luego se hacen eco en las grandes agencias de publicidad de acá, se muestra como si fuera acaso un acto de valentía de decir lo que todo el mundo tiene que decir, pero no es más que un mamarracho alineado con los peores intereses mundiales. Y la soberanía de nuestro país brilla por su ausencia. Las decisiones en los ámbitos internacionales están cada vez más alineadas con la posición de Estados Unidos. No podemos permitir que nuestras Fuerzas Armadas estén alineadas y condicionadas a los intereses estadounidenses. Toda nuestra política nacional de defensa abandonó su integración regional y pasó a estar alineada hemisféricamente. Esto es muy grave. No podemos abandonar la construcción soberana de las políticas de defensa nacional. Esta entrega del país la vemos también en la venta de nuestro puerto, embarcando el futuro del país por 60 años. Se está vendiendo la soberanía nacional y de nuestro pueblo a una multinacional. El Che alguna vez dijo algo que fue consigna también de este mismo acto, y es que si no existe organización, las ideas van perdiendo eficacia. Esa es una tarea fundamental en la construcción del Frente Grande, con hombres y mujeres de distintas tendencias, planteo que sigue con total vigencia y que aún ahora es nuestra guía. Pero es construir organización con la gente que piensa, discute y hace. Construir organización con todos y todas, sin jerarquías ni aparateos, porque si no, lo que aparenta ser una organización termina siendo un sello más, que el día de mañana y pasado deja de funcionar y entonces toda construcción no habrá acumulado para nada. Y el Che también dijo otra cosa, que es crear 1, 2, 3, muchos Vietnam, es la consigna. Y en esa línea también seguimos en nuestro plano nacional. Cada barrio, cada lugar, tiene que convertirse en un lugar donde se pueda cultivar el germen de la organización, que será lo que transforme definitivamente las bases profundas del sistema. También seguimos sosteniendo que es necesario construir esa inmensa telaraña política a nivel del pueblo, desparramando las ideas de nuestra organización para asentar esa sociedad socialista que buscamos construir. Hemos visto, porque hemos sido parte también, cómo surge organización para afrontar problemas comunes. Organizaciones como lo son las ollas populares, por iniciativa vecinal, los centros de barrio, los centros culturales, los clubes de babyfútbol, grupos de mujeres organizadas en sus territorios también. A todas y todos los reúne la necesidad de ayudar a su gente, a su pueblo y buscar soluciones. El gobierno ante esto no solo brilla por su ausencia en dar respuestas, sino que intenta sistemáticamente destruir todo tipo de organización, copando espacios como lo son las ollas populares y creyendo que vecinas y vecinos van a creer sus discursos vacíos cuando solamente ellas y ellos saben la realidad de los barrios. No podemos dejar de lado que quienes sostienen estas organizaciones cotidianamente son mayoritariamente mujeres, porque como dijo Angela Davis, las mujeres siempre han sido la columna vertebral del movimiento de la justicia social. Seguiremos en ese rumbo construyendo más
liberación, con protagonismo popular y por un frente verdaderamente más grande. Salud, compañeros y compañeras. Habrá patria para todos y todas. Continuamos con las adhesiones. Saludo al acto Tupamaro, homenaje al Che y los compañeros caídos en la toma de Pando. Han pasado ya 52 años desde aquel 8 de octubre en la que el MLN Tupamaros tomase Pando y 54 desde el asesinato del Che en Bolivia. En estos 52 años el mundo ha cambiado tanto que el Frente Amplio Uruguayo ha alcanzado la presidencia de la República Oriental del Uruguay por 3 veces y varios tupamaros han ostentado importantísimas responsabilidades en diferentes gobiernos, trabajando siempre a favor del Uruguay y de sus clases populares. Un Uruguay que se ve envuelto en una nueva etapa, una etapa histórica de resistencia frente a un gobierno de coalición de derecha que persigue revertir los flujos de ingresos que priorizaron las políticas del Frente Amplio y todos los avances conseguidos por sus gobiernos. Este es un día para la reflexión y la memoria, para marcar el rumbo y la estrategia a seguir en esta nueva etapa. Ante aquellos que quisieran hacernos olvidar, reivindicamos nuestras historias, con sus errores y aciertos, pero sobre todo nuestro compromiso para con nuestros pueblos y su gente. Y en este mismo compromiso, el que permitirá a los compañeros y compañeras del MLN Tupamaros tomar las mejores decisiones para enfrentar las políticas reaudadoras del gobierno y fortalecer a sus herramientas de lucha política. Reciban las compañeras y compañeros del MLN Tupamaros y todas las personas que recuerdan al Che, a Jorge Salerno, a Alfredo Cultelli, a Ricardo Zabalza y a todos quienes rindieron su vida en la causa de todos los oprimidos, el abrazo solidario de los hombres y mujeres de la izquierda independentista vasca. Habrá patria para todos. Continuamos dando lectura a las semblanzas. Compañero Jorge Salerno. Recordar solamente la militancia de Salerno, que fue muy intensa y, para sus 24 años, también muy larga, sería escamotear la parte quizás más importante de su personalidad, su sentir profundamente humano, su sensibilidad por los problemas de todos los que tuvieron algún tipo de vinculación con él y su alegría sin límites. 2 aspectos se mantuvieron en él siempre unidos. Desde su ingreso a la Facultad de Agronomía en 1963 hasta su muerte el 8 de octubre de 1969. Jamás dejó de militar, jamás dejó de reír. En 1965 lo designaron delegado estudiantil al Consejo de la Facultad, cargo que vuelve a desempeñar a principios de 1967 hasta fines del siguiente año. También es, durante un tiempo, delegado a la Asociación de Estudiantes de Agronomía ante la FED e integrante de comités de movilizaciones de ambas gremiales en varias luchas estudiantiles. Desde 1963 no estuvo ausente en ninguna de ellas y en todas contribuyó a construir ese aspecto jocoso que el estudiantado ha enriquecido tradicionalmente su grito de protesta. En eso estaba Salerno, siempre creando, siempre encauzando especialmente el aspecto político de fondo. Como inclinación personal, parte de su contribución a ese arte informal del estudiantado, compuso algunas canciones serias que cantaba a veces con su guitarra y que ahora se siguen escuchando en bocas de artistas nacionales. Vivió para la militancia, volcando en ella todas las facetas de su personalidad y todo su esfuerzo. Concentrado en tareas militares, se despreocupó de muchas cosas personales, entre ellas su propia salud. Su pasaje por el MLN fue muy breve, se podría decir que fue la culminación de su vida militante. Estuvo unos meses realizando trabajos en el Frente de Masas e integró luego una célula con la que participó en una operación. La organización le dio disciplina y el orden que le faltaban para encauzar a su esfuerzo desbordante. Se tenía fe para sortear la violencia del enemigo, ya lo había aguantado a lo largo de su larga experiencia en la lucha estudiantil.
En la toma de Pando, su segunda experiencia de acción, cayó prisionero de las fuerzas represivas y fue asesinado cuando se rendía, desarmado, con los brazos en alto. Jorge Salerno, el que fue amigo de todos, el que nunca militó con la cara seria, dijo en una de sus canciones que la senda ya estaba trazada, la había marcado el Che. Por esa misma senda, él transitó y un 8 de octubre, igual que el heroico guerrillero latinoamericano, murió por la revolución. Jorge Salerno, compañero caído en combate con tan solo 24 años. ¡Viva los compañeros! Bueno, continúa con el uso de la palabra el compañero Nicolás Lorenzo. Buenas noches, compañeras y compañeros. Una alegría poder estar acá, volver al acto presencial, al contacto directo. Y a la vez un compromiso, saber que por estos estrados pasan y seguirán pasando tantos valiosos militantes revolucionarios y revolucionarias, luchando por una sociedad sin opresores ni oprimidos. Y el compromiso es el doble. Yo vengo de Artigas al departamento alejado de la capital, dejado de lado por los siglos, de vuelta al radar político por 15 años, y ahora nuevamente al que me crié. Pero de Artigas también de José Gervasio, y también de los gauchos y las chinas, de los indios y las chiruzas, y gente de apellido bonito, que no era de abajo, pero tampoco quería vivir sometido al poder imperial o a revoluciones que se fueron transformando en nuevas opresiones. El campo y la ciudad, ese binomio que nos vio nacer como Estado y sigue invadiendo nuestros análisis, es incómoda realidad que confunde nuestras visiones y que las llevamos en la boca y nos sirve para repartir culpas que nunca torcer un rumbo. Lo digo acá, en el estrado de una organización que se la jugó por entero, por los condenados de la tierra, pero que a la vez supo conducir una lucha urbana, imaginación, entrega, osadía y revolución. Yo no voy a hablar de la ciudad, y entiendo por ciudad el gran espacio geográfico que se llama zona metropolitana, porque en el interior también hay ciudades, a capitales y contradicciones. Yo vengo a hablar del campo, del interior, de los que miramos la realidad siempre desde el espejo de un patrón, por lo general establecido en Montevideo, desde el espejo de un horizonte truncado a través de un alambrado, por condiciones de trabajo esclavo, por educación, por salud y desarrollo, siempre atados a promesas electorales por caudillos o pichones de caudillos. Ese mismo interior que retorció el rumbo en la política nacional y posibilitó la conducción, que sin abandonar su mirada montañizante, supo repartir y generar posibilidades para que en el norte se pudiera estudiar carreras universitarias, hasta una universidad nos dieron. Para que en el norte y en el litoral no pudiéramos tratar enfermedades complejas, para que los peones de sol a sol pudieran tener primero un horario y después una porción de tierra para producir con su familia. Ese interior que la mirada montañizante no pudo percibir la contra que se estaba gestando, con las contradicciones propias que el mismo desarrollo genera y que los intereses de clase que supieron explotar las contradicciones populares en su favor para volver al gobierno y volver a gobernar. De espalda al país, de espalda a su extensión territorial y de espalda a su gente. De espalda, por ejemplo, a los asalariados rurales, que el 62% gana menos de 25.000 pesos al mes. Es por la pandemia, dice el presidente, dicen los legisladores oficialistas, y también lo dicen los analistas apolíticos. Y uno piensa que capaz las exportaciones en el agro deben andar por el piso. Pero no, todo lo contrario, crecieron un 23% en los primeros 4 meses de este año, lo que suma 3.042 millones de dólares en este cuatrimestre. Solo la carne bovina tuvo un aumento interanual del 62%. El incremento de los depósitos bancarios en el primer semestre demuestra la consolidación de la riqueza impulsada por el gobierno. El ahorro del sector más rico creció 2.800 millones de dólares.
Estos son los resultados de la convocatoria que hizo el gobierno, y en especial el presidente, a apoyar los sectores que llevaron adelante el crecimiento nacional, con la vieja y querida teoría del derrame, cuando se procedió a la mayor transacción de recursos a los sectores privilegiados, consolidando así una nueva etapa de la concentración de la riqueza. ¿Por qué lo decimos? Porque el 90% de esos 2.800 millones de dólares fueron a parar a cuentas de más de $100.000. Quienes tienen esas cuentas apenas representan el 2% del total de las cuentas bancarias. A esa contradicción que alcanza el ámbito local, debemos sumarle el incremento de los depósitos en el exterior. Estos alcanzan, al cierre de marzo de este año, los 8.700 millones de dólares, equivalente al 16% de nuestro Producto Interno. En esta línea podemos tomar como ejemplo claro del proceso de acumulación del crecimiento del sector agroexportador, que combina un incremento generalizado de precios en los valores históricamente, con volúmenes de exportación superiores a los del 2019. Y uno piensa que en algún momento tendría que llenarse los bolsillos, que los bolsillos deben tener límites, y que demasiado, pero capaz no aguanta, corriendo el peligro que caigan los pantalones. Así de obscena es la propuesta de la Asociación Rural del Uruguay, que no contenta con el crecimiento imparable de su riqueza de sus grandes asociados, plantea crear una categoría inferior a lo de peones, para pagarle menos salario todavía y seguir acumulando más aún riqueza. Error sería pensar que esta forma de actuar es de ahora. No. Lo han hecho durante décadas, solo que ahora cuentan con el apoyo del gobierno. Y como a un amor se paga, ellos, la Asociación Rural del Uruguay, a su vez, salen en defensa del marco ideológico del gobierno y una de sus más notorias presentaciones, la Ley de Urgente Consideración, que por cierto también se mete en la desigual relación existente en nuestro campo. Por ejemplo, el artículo 357, el que menciona la ley que modifica la integración de parcelas, nada más y nada menos que de nuestro Instituto Nacional de Colonización. ¿Qué significa este cambio? Que parcelas que actualmente son propiedad de colonos, pero que el Instituto Nacional de Colonización mantiene regulación sobre las mismas, se vuelven al mercado de tierras, se comercializan al mismo o menor precio de las cuales fueron adquiridas por sus propios propietarios. A su vez, el Instituto Nacional de Colonización pierde tierras que eventualmente podrían adjudicar a otras familias, trabajadores y trabajadoras rurales que quieren vivir y trabajar en el campo. Quieren trabajar en el campo con poco capital o otras dificultades para el acceso a la tierra. Verán reducidos sus posibilidades para permanecer en el rural. Se estima que podrían ser unas 120.000 hectáreas las que volverían al mercado y que dejarían de formar parte del patrimonio de esta institución. Los anuncios ya despertaron las especulaciones y las manos extranjeras se frotan, porque seguramente ese será su destino. También tenemos el artículo 358, que modifica algunas obligaciones que tienen los colones. ¿Qué obligaciones?, se preguntarán. Apenas dos: residir y trabajar la fracción adjudicada. La esencia del Instituto Nacional de Colonización, el anhelo revolucionario optimista, el único método comprobado para evitar el despoblamiento de nuestra campaña, hacia círculos de pobreza que rodean nuestras capitales, no solo las de Montevideo. El Instituto Nacional de Colonización no solo venía comprando y repartiendo más tierras en toda su historia, también hacía inversiones para que los colonos, sus hijos, pudieran estudiar y tuvieran cobertura de salud. El objetivo del gobierno es claro: desmantelar colonización. Eso ya lo vimos en el presupuesto nacional, en el corte aplicado y lo que tiene que ver con la rendición de cuentas que se está discutiendo en el Senado. Y eso lo hacen con el verso de querer solucionar el tema de los asentamientos, buscando enfrentar a las organizaciones de izquierda con la población más vulnerable, porque si respaldamos la iniciativa sacando posibilidades al poderío rural y lo respaldamos, nos presentan como los que no queremos solucionar la problemática de los asentamientos. Lo peor de todo es que por la vía de los hechos enfrentan a los pobres de los campos con los pobres de la ciudad, ensanchando la grieta para que todos los perjudicados
por su ideología al gobierno, no podamos juntarnos y plantear alternativas. Pero hay que ir hasta el campo para ver la realidad concreta de sus abandonos, también en la ciudad. Los nuevos pobres, que se cuentan más de 100.000, consecuencias de la política llevadas adelante por este gobierno, el 80% son del interior. Esos nuevos pobres, que aún se contabilizan en mayor aún en las ciudades fronterizas, tienen la respuesta que tiene el gobierno, el abandono. Lo que han tratado de hacer en las ciudades fronterizas es pretender ayudar, pero pisoteando con exoneraciones de ninguna manera nos ayudan a competir con los precios de Argentina o Brasil. Los precios se van a mantener iguales, es decir, al alza constante. Y además seguimos poniendo en riesgo las fuentes laborales, porque comercio que no compite, comercio que cierra, y comercio que cierra son nuevas familias sin ingresos. Y la pobreza en el interior, donde más golpea, es en niños, niñas y adolescentes. Miren el indicador que ha salido del Litoral y de Salto puntualmente. Aumentó en un 44%. Sí, un 44% más de pobreza infantil en el norte litoral, en Salto. Es el resultado de retirar al Estado de los territorios. Y todo porque en 15 años de campaña diciendo que tenían que bajar el costo del Estado. Pero claro, el presidente se aumenta el sueldo. Y eso no es costo del Estado, le aumenta el sueldo. Le aumenta el sueldo a los principales puestos en los ministerios y no es costo del Estado. Inventan empresas fantasmas y contratan publicidad por miles y miles de dólares y no es costo del Estado. No, capaz que no, porque directamente es corrupción. Pero también ensangrar al Estado para beneficiar a empresarios, amigos o familiares, para pagar deudas de campañas o personajes televisivos mediáticos. Retiran el Estado, pero suman las multinacionales en la conducción de nuestras empresas públicas. Nos hablan de la patria, de la nación y entregan nuestro puerto. Lo entregan. Tenemos que ampliar la mirada, se nos va la vida. Y mientras el gobierno condena a los trabajadores, a las micro y pequeñas empresas, y una parte de la coalición de gobierno se hace que no está de acuerdo y nos lleva a discutir pobres contra pobres, nuestra propuesta no debe ser un no simplón. Porque trillamos los barrios, los pueblitos de campaña, porque peleamos años por oportunidades y vamos a seguir peleándola, estemos donde nos toque estar. O cuando vemos ciertos sectores asalariados beneficiados por el crecimiento del progresismo en el gobierno, caen en desgracia, nuestra respuesta tiene que superar los falsos análisis de clase. Nuestra lucha hoy es no solo resistencia, también es propuesta. Resistir vamos a resistir, porque somos pueblo, y el pueblo es el que resiste. Nuestra lucha tiene que volver a ser creativa, tenemos que organizar lo organizable y más. Superar las falsas contradicciones hasta el relato. El pueblo es pueblo, vota Partido Nacional o vota Frente Amplio. Viva en el interior o viva en la capital. El gobierno, en su afán de destrozarnos, porque mentira que están contentos solo con habernos ganado y están enriqueciéndose con los dineros públicos. Nos quieren dejar fuera de concurso y en ese afán cometieron un grandísimo error llamado ley de anticonciliación. Un mamarracho jurídico, una promesa que acompañó toda su campaña electoral sin mostrarla y que al volverse gobierno mostró su rostro conservador y antipopular. Pero que nos ha dado una excusa, o más bien la razón para volver a juntarnos a todos los que vemos siendo dejados de lado en la lucha de este ejercicio de gobierno, que vuelva a poner el foco en lo que no son las grandes mayorías. Pero mucho más importante que eso, nos han dado las fuerzas políticas de izquierda la posibilidad de tejer con los vecinos, con los colectivos olvidados, con los trabajadores, con la inmensa mayoría de empresarios que no entran en el reparto para construir visiones de país que ni empiezan en una campaña electoral ni terminan en el resultado electoral. Es el tiempo del pueblo, el único actor que garantizará una patria para todos. Muchas gracias.
a las elecciones. Viernes 8 de octubre de 2021. Estimados compañeros del Movimiento de Liberación Nacional, a través de la presente nota, el nuevo Partido Comunista y el Frente Activista Democrático FADA saludan este acto que recuerda el 54 aniversario de la caída de Ernesto Che Guevara y de los compañeros caídos en Pando. En estos tiempos, en la coyuntura de asistir a un gobierno de coalición cívico-militarista, de expresión oligárquica y financiera y terrateniente, nos une la lucha en la defensa de los derechos y por los intereses de nuestro pueblo, en rechazo a una remozada regresión neoliberal que tiene una particular materialización en la ley de urgente consideración, que nos convoca a redoblar los esfuerzos, a sumar fuerzas y a estrechar la unidad, de cara a lograr un triunfo en el referéndum, después de lo que significó el gran avance popular de haber recolectado 800.000 firmas para la habilitación del mismo, encontrándonos en las diferentes mesas, barriadas y jornadas de recolección. Nos unen las urgencias de nuestro pueblo, su estado de necesidad, la conciencia de que hay que profundizar la unidad en la lucha y encontrar una salida justa a la crisis. Nos une el hecho de haber sido parte de la teoría y de la práctica de los mejores 15 años de institucionalidad democrática, de preservar conquistas, fortalezas y con la conciencia de corregir lo que se deba ser corregido. En la necesidad de avanzar en la transformación de la realidad como pueblo, como trabajadores, por la profundización democrática y la liberación nacional. Nos une la brega por fortalecer el Frente Amplio, que es fortalecer el mejor proyecto político, el resumen de décadas de lucha, que hizo realidad y posibilitó transformar la consigna y la palabra en hechos concretos, en cambios que mejoran las condiciones de vida de nuestra gente y que significa una perspectiva verdadera de poder democrático, avanzado, revolucionario, de la clase obrera y el pueblo. Por la unidad sin exclusiones, nuevo Partido Comunista FADA. Continuamos dando lectura a las semblanzas. Compañero Ricardo Zabalza. Nació el 26 de diciembre de 1948 en la ciudad de Minas. Era hijo de una familia acomodada, su padre, abogado y político. Fue intendente del departamento y llegó a ocupar altos cargos en el gobierno de la República. Se trasladó a Montevideo en 1967, ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y muy pronto tuvo contacto con actividades estudiantiles nuevas para él. Las manifestaciones en la calle, con su tradicional secuela de represión, lo llevaron a sentir de cerca los fenómenos políticos. Hizo rápidos progresos y al cabo de muy poco tiempo, a principios de 1968, se vinculó al MLN. El movimiento venía desarrollándose a paso firme y comenzaba a hacer sus primeras grandes apariciones de propaganda armada. Desde el primer momento, Zabalza volcó toda la fuerza de su juventud en el trabajo de la organización. Dejó las comodidades que le podía brindar su situación económica desahogada y puso a disposición a sus compañeros todos los medios materiales a los que tenía acceso. La efectividad que le había hecho rodear de muchos y de muy queridos amigos en la primera etapa de su vida le reportó también el aprecio sin límites de sus compañeros de organización. Nunca perdió esa cualidad, por el contrario, le desarrolló en cada momento, en el trabajo duro, en la persecución, en las discusiones, cuando se planteaban problemas difíciles y cuando las tareas marchaban sin ningún tropiezo. Con esa actitud afectiva hacia los compañeros estaba unida una confianza absoluta en ellos. No concebía en nadie la más mínima desviación de su estricta concepción de la moral revolucionaria. Y junto a esa pureza de espíritu, demostró una elevada dosis de coraje, de iniciativa para la acción, actitudes que ya puso de manifiesto en su primera experiencia en una operación armada. En esa oportunidad se planteó una situación imprevista que el compañero Zabalza solucionó sobre el terreno con toda naturalidad. A través de esa participación en varias operaciones y del duro trabajo organizativo, fue desarrollando la mentalidad de combate que exigen los términos en que se plantea hoy la lucha revolucionaria. Desplegando esa mentalidad de combate, cayó el 8 de octubre de 1969 en Manga, luego de la toma de Pando.
Cubrió la retirada de un grupo de compañeros hasta que se quedó sin balas, rodeado por las fuerzas represivas. Fue detenido y luego asesinado a mansalva por sus captores. Para después de la acción en que perdió la vida, estaba previsto su acceso a un puesto de dirección del sector que le tocó militar. Dejó un cargo vacío y muchos recuerdos gratos, pero por encima de eso dejó un espíritu de pureza y optimismo en su sacrificio que trascendió el marco del MNM. Cumplido el asesinato, los verdugos se ven obligados a la estéril tarea de impedir la propagación de su ejemplo revolucionario. Ricardo Zabalza, compañero caído en combate con tan solo 20 años. ¡Vivan los compañeros! Le damos paso a la oratoria a nuestra compañera Mariana Piris. Buenas noches, compañeros y compañeras. Este 8 de octubre nos encuentra reunidos como cada año para homenajear al Che y a nuestros compañeros caídos en Pampa. Nos encuentra juntos en este acto, pero también en las calles, en las ollas, en el sindicato, en la cooperativa, en las comisiones barriales. Nos encuentra donde siempre debemos estar y estamos, ahí con el pueblo, dando muestras concretas de solidaridad, pero sobre todo construyendo desde abajo el poder popular. Sembrando la memoria, porque no hay mejor homenaje que seguir firmes en el camino de la lucha. Este año, donde sufrimos nuevamente un fuerte empuje de la pandemia, una pandemia que valió nada más y nada menos que la vida de más de 6.000 uruguayos y dejó un innumerable saldo de personas de nuestro pueblo en situaciones tremendamente dolorosas, con secuelas anímicas, sanitarias, económicas y políticas, que se vieron agravados por un Estado ausente, desprendido de las necesidades reales de la gente. Una pandemia que las únicas actividades que vio paralizadas fueron las que no hacían perder plata al gobierno y sus amigos. Era más barato que los gurises no vayan a la escuela, que subsidiar a los trabajadores para que no se contagiaran. Era más barato tirarle unas migajas a algunas ollas populares que poner los recursos necesarios para que el pueblo no saliera a hacer el mango y se expusiera al virus. Aplicaron la misma receta de aislamiento y teletrabajo que se convierte en un privilegio para los que más tienen, porque para nosotros aislarnos es un lujo, cuidarnos siempre ha sido un lujo. En el fondo, siempre lo que termina estando en juego entre los de arriba y los de abajo es la vida, la calidad de nuestra vida, el tiempo de nuestra vida, la explotación y la muerte. Hoy sigue siendo la contradicción vida y trabajo, porque si no te da para alquilar y comer, probablemente te mueras de hambre, de frío o de alguna enfermedad. La vida y el trabajo son dos conceptos centrales para quienes somos partes del pueblo. Y hoy tenemos miles de compatriotas sin trabajo, con una tasa de desempleo que trepa a más del 10% y sin poder sustentar el plato de comida de cada día. Miles de trabajadores que ganan menos de 15.000 pesos. Otros cientos que continúan con un seguro de paro que tampoco les alcanza para vivir dignamente. Somos las mujeres que históricamente hemos puesto nuestro tiempo y nuestro cuerpo para materializar la vida, que en estas circunstancias trabajamos afuera y adentro doblemente de nuestras casas. Porque sustentamos económicamente el hogar y es en quien recae, además, la tarea de cuidado, claramente con un sesgo de clase. Hoy la pobreza tiene cara de mujer y de niño. Sabíamos cuáles serían las consecuencias de que la derecha se instalara nuevamente en el gobierno y somos testigos, como todas sus decisiones favorecen únicamente a sus amigos, las cámaras empresariales, los agroexportadores, los grandes terratenientes, mientras deposita el peso del ajuste estructural del que no se hace cargo sobre el pueblo. Sube las tarifas públicas, los combustibles, toma medidas que solo aumentan el costo de nuestras vidas. Vende nuestro patrimonio, así privatizó el puerto y ahora lo quiere hacer con ANCAP. Entrega ANTEL y desfinancia colonización. Quieren hacer una reforma de la seguridad social donde nos hacen trabajar pasados nuestros 65 años para poder jubilarnos.
donde no tocan las AFAPs y el robo que significa. Somos las y los trabajadores que día a día sufrimos en carne propia el doble ajuste y la desigualdad que estructura esta sociedad. Pero a todo este embate neoliberal y conservador hemos sabido dar respuestas contundentes de resistencia, como nos marca la rica historia de nuestro pueblo, que supo construir la unidad y el verdadero protagonismo popular, sosteniendo la materialidad de la lucha y reivindicando en su accionar cotidiano el legado revolucionario del Che, la solidaridad y la ética militante. No son casualidad las 800.000 firmas, son el resultado del trabajo incansable de miles de militantes de a pie que se dedicaron a conversar, a argumentar, a convencer del retroceso que implica esta ley. Militantes que en cada rincón de nuestro país salieron solos, acompañados, con calor o bajo lluvia, a buscar esas firmas. Y hay que decirlo con todas las letras, compañeros y compañeras, pagando las almohadillas de sus propios bolsillos, haciendo deliveries, autogestionando la infraestructura que las organizaciones sociales y políticas no lograban proveer. Porque cuando hay causas justas, la militancia desborda. Cuando es blanco o negro, la militancia desborda. No espera que ningún líder ni ningún referente le diga lo que tiene que hacer, porque la conciencia es la palanca fundamental. No se esperaba este gobierno tamaña patriada. Pudimos marcar la cancha. 800.000 personas pudieron marcarle la cancha al neoherrerismo. Muestra contundente de lo impopular de este acuerdo electoral que nos gobierna, que ya empieza a mostrar sus fisuras. Pero las firmas no fueron la única respuesta. Rompen los ojos las movilizaciones de las y los trabajadores organizados. Vimos cómo Sofrica, con una marcha a pie desde Canelones a Montevideo, terminaba por coser la voluntad de una empresa. Como los sindicatos de la educación, que juntos a los estudiantes se plantaron frente al Palacio reclamando más presupuesto para la educación pública. Las movilizaciones de COFE, de la Federación de Salud Pública. Ahora encima, resistiendo en una carpa los despidos arbitrarios. Los trabajadores del puerto, defendiendo nuestra soberanía. El SUMA, con más de 5 carpas, resistiendo una huelga y logrando ganar la pulseada. A FANCAP y a los demás sindicatos de ANCAP que se juntaron, discutieron y concretaron una coordinadora. El sindicato de la química que se atravesó el país en una caravana y que supo aglutinar desde el trabajador de la fábrica a los peludos de UTA y los trabajadores que accedieron a la tierra en Bella Unión en defensa de Alur. Y si sabrá mi pueblo lo que es atravesar el país para que se oigan sus reclamos. Como en el 62, seguimos luchando desde el norte profundo por la tierra, reivindicando la tierra para el que la trabaja, resistiendo la visión gerencialista que nos impone el análisis frío de los números de productividad para correr a los colonos. Poco les importa el aspecto social que tiene el proyecto sucroalcoholero. Como siempre, quieren favorecer a los terratenientes de nuestro interior profundo, esos mismos que explotan a los peludos y a los peones. El 15 de septiembre, de todas partes llegaron cientos de trabajadores y trabajadoras, del campo y de la ciudad, desbordando la avenida Libertador, uniéndose en un puño cerrado de lucha, mostrando la importancia de abandonar el asfalto e integrando el interior, y sobre todo el interior profundo, a las reivindicaciones de nuestra clase obrera, superando la falsa contradicción interior-capital, porque acá, cuando perdemos derechos, no importa en qué parte del país estamos, salimos juntos a defendernos. Le estamos contestando a una derecha que nos quiere desarticular como expresión de clase. Una derecha que no actúa solo desde el gobierno, sino que nos manda mensajes desde las cámaras empresariales. Los patrones nos dicen que nos van a pagar el 70% del laudo y quieren que estemos contentos. Montan un circo mediático contra el sindicalismo y la educación pública. Desde el Parlamento crean investigadoras. Se encargan sistemáticamente de deslegitimar las medidas de lucha que toman los trabajadores de la educación, cargándole la responsabilidad de dejar a los niños sin comida. Realizan sumario a 15 profesores de San José y
¿Quieren que nadie salga a responder? Nos cuestionan mientras entre cuatro paredes definen una reforma educativa convenida con los empresarios. No crean que vamos a quedarnos callados cuando nos dicen que las horas sindicales son perder el tiempo y que los sindicalistas no hacemos nada. Las horas sindicales son una conquista a la que no pensamos renunciar nunca, porque es una de las herramientas que tenemos para construir organización. Ellos creen que son los únicos, por derecho natural y heredable, que pueden dedicar horas y horas a dicha actividad. Pero desde hace ya mucho tiempo, las y los de abajo decimos que no estamos de acuerdo, que nos organizamos y luchamos por una sociedad diferente. Nosotros peleamos por las horas sindicales, porque pelear por la organización de la gente es pelear porque la gente defina su futuro, y esto es profundamente democrático. Y no faltarán los que salgan a decir que un militante comprometido no necesita estar liberado dentro de sus horas de trabajo. Y es cierto, a lo largo de la historia el movimiento sindical no tenía convenios como los que hay ahora, pero tampoco hubo un movimiento sindical de 400.000 afiliados, techo histórico de nuestra Convención de Trabajadores. Un movimiento sindical de 61 sindicatos nacionales, de trabajadores formados negociando en consejos de salarios. Nos cuestionan y nos van a seguir cuestionando, porque en el fondo le repugna a la oligarquía tener que sentarse a negociar con los trabajadores. En septiembre también vimos una de las marchas más grandes de nuestra sociedad, la Marcha de la Diversidad, que como otras ha sido histórica. No podemos dejar de mencionar marchas como las del 20 de mayo, reclamando verdad y justicia por tantos compañeros y compañeras que entregaron la vida por las ideas. Marchas como la del 14 de agosto, como la del 8 de marzo, donde las mujeres seguimos peleando por nuestro derecho a ser y estar, por una mayor participación en términos cualitativos y cuantitativos, ganando espacios de representación. Los y las tupamaras seguimos comprometidos con las causas populares, porque sepan que las balas no matan utopías. Es cierto que en las movilizaciones aún nos faltan miles de compatriotas, pero también es cierto que miles se van sumando a las reivindicaciones que tenemos como campo popular. Los procesos de acumulación tardan años, son dialécticos, requieren de muchas voluntades políticas que debemos seguir construyendo. Nuestro desafío sigue siendo encontrarnos organizados para enfrentar lo que se nos viene, para defender el espacio de representación que tenemos como trabajadores en el CODICEN, en el BPS, para enfrentar la reforma de la seguridad social. Debemos seguir el camino de unidad de la izquierda uruguaya, de nuestro PIT-CNT, de las organizaciones de nuestra clase. En este momento histórico, nunca tan vigente la figura del Che como síntesis de ideas y de militancia, de coherencia en las acciones. El Che, Salerno, Salvalse y Cultelli dieron su vida por cambiar la realidad para las clases oprimidas. Hoy, dar la vida significa dedicarle tiempo y horas a la organización del pueblo, horas que nos sacan de nuestras casas, de nuestras familias, porque la lucha es por nuestras familias, para que no nos corran de nuestras casas y nos atrasamos en el alquiler, para que no privaticen la salud, para que no desfinancien las escuelas. Si nadie luchara, nadie haría freno a una clase que se ha enriquecido con nuestro sudor y ahora todavía más con un gobierno que le hace los mandados. Por eso, y mucho más, las tupamaras y los tupamaros dejaremos todo en la cancha junto a nuestro pueblo para conseguir una nueva patriada por el referéndum del sí. Como revolucionarios, debemos seguir trabajando en función de construir el socialismo, es encontrarnos en la calle, jugándonos el pellejo, porque el Che, Salerno, Zabalza y Cultelli hoy es organizarse contra la LUC y seguir organizándonos contra una concepción de clase que quiere un país para unos pocos, mientras nosotros queremos una patria para todos y para todas. Muchas gracias. Bueno, estamos en vivo, señores. Terribles oratorias estamos escuchando. Quedan algunos compañeros más y una compañera más y el Pacha Sánchez compañeros, su palabra en un aviso. 10 minutos. Mañana, sábado 9 de octubre a las 14:30 horas, una caravana con la concentración
en Agraciada de Carlos María Ramírez, en solidaridad con Cuba, hasta el monumento del Che. Homenaje al Che en el marco de solidaridad contra el bloqueo, para seguir desbloqueando con la colecta de las jeringas. Comité Uruguayo Antiimperialista de solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo. Pasamos a leer la última edición del día de hoy. Compañeras y compañeros del MLN Tupamaros, hoy, pasados 52 años de la toma del Pando, y la muerte de los compañeros Alfredo Cultelli, Jorge Salerno y Ricardo Zabalza, destacamos el compromiso y la coherencia revolucionaria de los orientales que bajo las banderas de Artigas y del Che Guevara se levantaron en armas para enfrentar a la tiranía. ¡Viva el comandante Che Guevara! ¡Viva los mártires de la toma del Pando! ¡Vivan los que luchan! Brasil, octubre del 2021, democracia socialista, tendencia del PT. Queremos cerrar este acto diciendo que, en el nombre del Che Guevara, de Alfredo Cultelli, de Jorge Salerno y de Ricardo Zabalza, reivindicamos nuestro derecho a homenajear a todos nuestros compañeros y compañeras caídas en la lucha por una patria para todos y para todas. Los recordamos siempre porque son parte integrante del MLN y del pueblo uruguayo, y recordamos especialmente con el dolor que sienten los revolucionarios por sus hermanas y hermanos caídos, con la misma sencillez con que vivieron y lucharon a nuestro lado. Son nuestros muertos, son, con su muerte, una razón más para seguir combatiendo. Y cuando nos toque, si nos toca, tendremos su ejemplo para caer con la misma dignidad. Por eso decimos hoy, protagonismo popular por un frente más grande, y hoy, como ayer, habrá patria para todos y para todas. Para finalizar la oratoria de hoy, vamos a darle la palabra al compañero Pacha Sánchez. Una que se queda y otra que camina, una que muere, otra que se olvida, aunque se pretenda memoria sencilla, porque las edades se ven algún día, la vida es redonda y la historia gira. Buenas noches, compañeras, compañeros. Es un gusto, aunque está medio frío, porque parece que Montevideo se enteró que es primavera. Pero estamos en un nuevo acto, volvimos a la presencialidad. Este es un acto que busca recordar la memoria de lo que ha significado todos estos años de lucha de la izquierda uruguaya y de nuestro pueblo. Hay algunos que no quieren, intentan que no tengamos memoria, pero la vamos a seguir reivindicando siempre, porque este acto, que es en homenaje al Che y a los compañeros caídos en Pando, no es solo a ellos. Este es un acto por todos y todas las compañeras que cayeron frente a la dictadura, resistiendo la dictadura, luchando por la democracia, porque son nuestros hermanos, los comunistas, los socialistas, todos los compañeros del Frente Amplio que dieron su vida y su esfuerzo para construir esa fuerza política que nos legaron los más veteranos. Hoy más que nunca, para nosotros y para nosotras, los muertos no tienen divisa, son la divisa. Y terminamos hace muy poquito un congreso del Frente Amplio. Solo el Frente Amplio es capaz de generar un debate amplio y democrático a lo largo y a lo ancho del país. Claro que a veces en los congresos y en las reuniones donde se juntan los Frente Amplistas nos peleamos un poco, discutimos y debatimos, pero después, a la larga, siempre se construye la síntesis que nos permite a todos ser parte de esa fuerza política. Ese Frente Amplio que juntó más de 1000 delegados que vinieron de todo el país, delegados y delegadas que vinieron a discutir, a construir, son los que están construyendo el Frente Amplio del futuro, son los que se espantaron para salir a pelear cara a cara, barrio a barrio,
para juntar 800.000 voluntades, para decirle al gobierno de que así no se hace, que en el medio de una pandemia no nos van a meter una LUC de 500 artículos, y son los militantes anónimos los que lograron construir esa proeza, y por supuesto que nos tenemos que sentir orgullosos del esfuerzo que llevó cada uno de nosotros y cada una de nosotras para salir a juntar esas firmas. Nunca nos han regalado nada, siempre ha sido la militancia la que puso el cuerpo, la que asumió el compromiso de seguir construyendo. Por eso tenemos que recordar que atrás de esas 800.000 firmas que se juntaron, en ese abrazo que nos fundimos cuando estábamos en la recorrida para llevar las firmas a la Corte Electoral, donde había cientos de compañeros y de compañeras emocionados cada vez que se bajaba cada una de esas firmas. Atrás de esas 800.000 firmas, compañeras y compañeros, hay más de 800.000 kilómetros caminados, golpeando puertas, yendo a cada uno de los pueblos, los pequeñitos y los grandes, en la feria, en la plaza, porque la historia siempre la han construido los militantes anónimos, no los que se suben al estrado, no los que salimos en la televisión, sino que la historia la construyen ustedes, compañeros, los que todos los días van y levantan una olla popular, los que se organizan en un conflicto sindical, los que pelean por la mejor educación. Son esos y esas los que van construyendo esa historia que está plagada, por supuesto, de mucho más futuro del presente que tenemos. En este año y medio hemos visto lo fácil que se puede destruir cuando quien gobierna, gobierna para el Maya Oro y no para el pelotón de los rezagados. Este ha sido un año y medio donde hemos visto también en ese proceso las consecuencias de nuestra derrota. Porque fuimos derrotados electoralmente en el año 19 sobre el eslogan de que estaba bueno cambiar, de que había que generar un cambio, de que el Frente Amplio ya no tenía soluciones reales para la gente. Hicieron una campaña enorme que no fue solo la campaña del 19, sino que fueron 5 años brutales en donde sistemáticamente instalaron la idea de que era necesario cambiar. Salieron a recorrer el país prometiendo que si ganaba el Partido Nacional se acababa la suba de combustibles, se acababa el aumento de los impuestos, se acababa el aumento de las tarifas. ¿Y qué es lo que pasó con ese gobierno que se comprometió a lo largo y a lo ancho del país de que el cambio que iba a generar no iba a ser en contra ni de las políticas sociales ni de las cosas buenas que se habían hecho? A los 10 días de haber asumido este gobierno, metieron un decreto para recortar el presupuesto público, para recortar el presupuesto de la educación, de la vivienda, en el medio de la pandemia, cuando la gente y el pueblo uruguayo salía a construir solidaridad, porque había cientos de compatriotas que no tenían para comer, porque se habían quedado sin laburo. El gobierno hacía gala del famoso ahorro de varios millones de dólares, mientras el pueblo uruguayo sostuvo las ollas de cientos de familias que quedaron sin empleo. El gobierno del Maya Oro se dedicaba a subir las tarifas públicas, a subir los impuestos y a llevar adelante una política para los menos. El pueblo tuvo que salir a organizarse como pudo, a construir solidaridad. Y naturalmente las ollas populares tienen dos costados. Tienen un costado que nos llena de orgullo, que nos llena de emoción, que es la solidaridad de organizarnos en el barrio para ayudar a aquellos vecinos que están con dificultades, que no pueden pagar un plato de comida en su casa. Esa es una enorme solidaridad del pueblo uruguayo. Pero tienen el otro costado, el costado efectivo, de que no hay políticas públicas para atender a la pobreza, de un gobierno ausente que dejó tirado a más de 100.000 uruguayos que cayeron en la pobreza, donde bien se decía acá, el 80% son del interior y muchos son gurises, son niños y niñas que hoy no tienen qué comer y que la peor pregunta que le pueden hacer a su padre, a su madre, es qué hay de comer esta noche, y que ese trabajador, esa trabajadora no le puede decir que hay un plato de comida. Ese gobierno que en el medio de la pandemia metió una ley de urgente consideración que no tenía nada de urgente, que no tenía nada de las urgencias verdaderas de la gente. Un gobierno que llegó y lo primero que hizo fue plantearse bajar los salarios, recortar no solo el presupuesto público, sino establecer claramente de que los salarios en el Uruguay cayeran. Por primera vez en 15 años se redujo el salario real de las trabajadoras y de los trabajadores en Uruguay. Por primera vez en 15 años empezamos a ver cómo lamentablemente la enorme cantidad de trabajadoras y trabajadores se quedaba sin empleo y tuvimos que pagar la destrucción
de 60.000 puestos de trabajo en solo un año. Un gobierno que vino a aplicar un ajuste, que no es solo del presupuesto público, sino que es el ajuste, en definitiva, de lo que vale nuestro trabajo. Porque el verdadero ajuste es seguir generando una política económica de achicamiento de la economía, que lo que busca es pagar menos, como bien han salido a decir ahora las cámaras empresariales, que está bueno cambiar y por eso quieren pagar el 70% del laudo. En definitiva, lo que están generando con este ajuste, compañeras y compañeros, es la de siempre, es la de que corra los recursos hacia arriba en vez de distribuirlos en el abajo. Es la generación de un conjunto de trabajadoras y trabajadoras que cada vez tienen trabajos más precarios. Es la generación del empleo basura para los jóvenes. Es la generación de la falta de alternativas y por sobre todas las cosas, para poder transformar eso, es el ataque sistemático a la organización de los trabajadores, a sus sindicatos, a las organizaciones gremiales. Por eso en la LUC hoy está planteado justamente destruir uno de los mecanismos que tienen los trabajadores y las trabajadoras para defender su derecho a trabajar y no ser pobre, que es el derecho a huelga. Por eso está ahí metido en la ley de urgente consideración la imposibilidad, en definitiva, de que los trabajadores y las trabajadoras tengan instrumentos para organizarse y pelear por sus derechos. Este gobierno que dice que son fanáticos de la libertad y que nos meten la libertad por todos lados, pero lo que terminan ocultando es que esa libertad que pregonan es la libertad para que los dueños de la tierra exploten a los trabajadores rurales, para que los dueños de la fábrica exploten a los trabajadores y en definitiva es la libertad que pregona este gobierno para que el gran capital se lleve los recursos en vez de repartir. La vieja idea, en definitiva, de que hay que esperar que crezca la torta para en algún momento repartir. Y lo que termina pasando es que nunca repartieron cuando creció la torta y cuando ellos gobernaron, como no se está repartiendo hoy. Y las consecuencias de la pobreza que vemos es justamente por esa política de ajuste. Miren, compañeros, ha crecido en un 40% la gente en situación de calle. Hay un conjunto enorme de gurises que necesitan acceder a la educación, pero se cerraron 100 grupos en secundaria. Pero además tenemos directores de la educación que están convencidos que la forma de resolver esto es un problema genético de colonia. Y vaya si algún gurí que tiene hambre pueda repetir el plato, porque lo que se trata es seguir recortando hasta la comida de los gurises. Este sí que es un gobierno insensible, de clase y que gobierna para los ricos y no para los pobres. Y lo demuestra en cada uno de sus actos. El gobierno ha salido por todos lados, el presidente de la República, a golpearse el pecho de que ha generado un ahorro fantástico. Salió a decir por ahí que había ahorrado 600 millones de dólares. Ahora viene al Parlamento y dijo que tiene una enorme gestión, la ministra Arbeleche, y que resulta que generó un ahorro de 140 millones de dólares. Esos 140 millones de dólares que son menos de lo que se habían comprometido y que podían gastar, y decidieron no gastarlo, porque hay una política económica que primero es política y después es económica. Primero se toman las decisiones de a quién se quiere beneficiar y cómo, y luego se fundamentan en supuestas teorías económicas que nos dicen que tenemos que fajarnos el cinturón, que es momento de ahorrar, que es momento de ser prudente, y en definitiva lo que terminan generando es ese supuesto ahorro que no es otra cosa que la contracara de que haya un padre y una madre de familia que no tenga para darle de comer a sus hijos y esté parado en una olla popular, sostenido por la solidaridad del pueblo uruguayo. Ese ahorro de 140 millones de dólares se podía haber invertido, una partecita de ese ahorro en este año, 12 millones de dólares, para financiar, en definitiva, en el Poder Judicial, los juzgados para atender la violencia de género, que sí es una pandemia en el Uruguay, porque matan sistemáticamente a las mujeres, particularmente las mujeres pobres. 12 millones de dólares se podía destinar a eso. Hay 4.000 niños y niñas en el Uruguay que sufren violencia y el INAU solo pudo atender a 500. Se podía atender con 4,5 millones de dólares. Se podían generar con 5 millones de dólares más becas para los estudiantes que necesitan seguir estudiando. Porque en definitiva lo que hizo el Frente Amplio, más allá de los errores, fue extender enormemente las oportunidades de educación. Y allá se fundó la Universidad Tecnológica para que los gurises del interior no tengan que venir a morir en la capital.
y puedan desarrollar su camino en su propio pueblo. Pero toda esa enorme cantidad de gente, de gurises que están entrando a la Universidad Tecnológica, a la Universidad de la República, en plena pandemia, cuando muchas de sus familias no pueden sostener que esos botijas sigan trabajando, que esos jóvenes sigan estudiando, en plena pandemia el gobierno decidió recortar las becas. En plena pandemia se recorta el presupuesto de la educación y en plena pandemia el gobierno le da la espalda a la educación pública una vez más, poniendo artículos en la luz que lo que buscan es privatizar la educación en vez de seguirla expandiendo como necesitamos para seguirnos desarrollando. Eso se podía haber atendido con 5 millones de dólares más para atender las becas que hoy están solicitando esos gurises. 100.000 pobres es la consecuencia del ahorro de este gobierno. 100.000 pobres más que se han sumado a la cantidad enorme de gente que está en situación de vulnerabilidad. Compañeras y compañeros, no hay fórmula matemática que pueda justificar esta decisión. Aquí lo que hubo fue la decisión política, porque se podía atender a las ollas, se podía atender a los trabajadores, se podía dar más becas, se podía seguir financiando la universidad del interior, se podía haber seguido generando políticas para que la vivienda sea un derecho y no una enorme condena para los cientos de asentamientos que se suspendieron sus realojos por el recorte presupuestal. Claro que se podía, pero hubo un gobierno que decidió explícitamente decir que gobierna para el Maya Oro, y por eso el pelotón de rezagados tuvo que salir a movilizarse, a pelear calle a calle, cuadra a cuadra. Y ahí están los cientos de compañeros que se decían aquí, en sus sindicatos, en sus organizaciones gremiales, y el otro día vimos cómo los estudiantes de secundaria se movilizaban en todo el país, reivindicando el derecho a la educación que les pertenece para poder ser dueños de su futuro. Por eso se podía, compañeros, esto no es un problema sin solución. Hoy, económica. Y en esto me quiero detener, porque hay algunos que piensan de que los parlamentarios vamos a detener la política económica. Y lo que va a pasar acá es porque nosotros somos profundamente democráticos y respetamos, por supuesto, las instituciones democráticas como el Parlamento. Pero la lucha, compañeros, es como siempre, es en la calle, es en los gremios, es organizándonos para que haya verdadero protagonismo popular, que frene la política de ajuste del gobierno y le diga que ya basta, que ahora es momento del pueblo y de sus urgencias y no de la urgencia de unos pocos. Eso es lo que estamos organizando en la calle, eso es lo que se está organizando en el campo, eso es lo que se está organizando en los liceos, eso es lo que se organiza en la universidad, es a eso a lo que ellos le tienen miedo, a la gente movilizada y consciente, peleando por sus derechos. Es ahí donde vamos a poder ganar esta pulseada. Alguna cosa diré. Para no irme. Estamos en una pelea que la ganamos nosotros mismos, juntando firmas. Cuando parecía que era difícil. Cuando todo indicaba que meternos en ese viaje nos iba a traer más problemas. Cuando algunos, hasta los más optimistas, pensaban que era muy difícil llegar a las 700.000 firmas. Cuando tuvimos que generar un enorme proceso de discusión de muchas organizaciones sociales, que nos llevó casi 6 meses de debate. Nos encanta debatir a la izquierda y al campo popular, a veces un poco demasiado. Pero ese debate nos permitió construir una propuesta que nos abarcaba a todos. Y en el peor momento de la crisis sanitaria, en el peor momento donde no podíamos hacer un acto, una kermés, una marcha, nada, para poder organizar, sin un mango, sin plata y sin recursos, logramos salir a juntar firmas y nos dimos cuenta de la fuerza que teníamos. Nos dimos cuenta que cuando estamos juntos, que cuando tenemos una propuesta que implica pelear por algo que vale la pena, que es defender un derecho, defender nuestros derechos, defender lo que hemos construido, es posible hacerlo. Y ahí hay historias para tirar para arriba de las cosas que se hicieron, del esfuerzo enorme de esa militancia que se desplegó en todo el país, pero tenía un elemento central del cual debemos haber aprendido y tenemos que aprender, ser muy conscientes de esto. En esa campaña de recolección de firmas, cuando todo parecía que estaba mal, cuando no teníamos la posibilidad de hacer actos,
cuando nos negaron la cadena para poder dirigirnos a la gente, cuando nos negaron la posibilidad de suspender el conteo del plazo, como se hizo con las elecciones municipales, cuando parecía que esto era una campaña en repecho, con viento en contra y con palos en la rueda, cuando nos cancelaban los debates televisivos porque no querían discutir de este tema, era tan buena la luz que ninguno se animaba a discutir buscando invisibilizar lo que se estaba planteando. En medio de todo eso, en medio de esa enorme incertidumbre, lo que surgió, compañeras y compañeras, fue no resignarnos y organizarnos para luchar, y por eso vinieron 800.000 firmas, y ahora vendrá el segundo tiempo para seguir peleando por el sí, para derogar esos artículos, y dependerá nuevamente de todos nosotros para lograr esa proeza. Pero recordemos una cosa bien importante: en esa campaña no le pedimos a la gente que fuera Che Guevara, no le pedimos a los militantes que fueran enormemente sacrificados. Claro que hubo gente que estuvo horas y horas muriéndose de frío en una calle, bajo lluvia o bajo lo que sea. Lo que salimos a convocar es a todos los uruguayos, a todas las uruguayas que estaban dispuestos a dar una hora de su vida para construir una propuesta que defienda los derechos del conjunto del país. Y eso lo logramos con participación, porque atrás de esa campaña no había ningún cargo en juego, atrás de esa campaña no había ninguna lista en juego, lo que había era la necesidad de organizarnos participando, y cada uno de nosotros podía traer una firma más para llegar a esas 800.000 firmas. Eso es la participación. Eso es cuando logramos generar las condiciones para que la gente se pueda organizar sintiéndose que su aporte vale y vale mucho. Y vaya si valió, que hasta ahora no la pueden aceptar. Vaya si valió y vaya si les dolió las 800.000 firmas que el pueblo uruguayo, que el PICNT, que la feminista, que los cooperativistas, que los y las frente amplistas y que la gente que salió a organizarse junto con los colonos, le metimos las 800.000 firmas y ahora la están contando y la sufren cada día que encuentran una firma que es válida. Y habrá referéndum porque la gente quiso que haya referéndum y ahora tenemos que organizarnos para eso. Pero inmediatamente salieron enseguida los cupos. Ahora sí quieren debatir. Ahora sí salieron a hablar. El primero que salió fue Sanguinetti, diciendo poco más que esto era una especie de desestabilización de la democracia. Que juntar firmas para que la gente vote era desestabilizar la democracia. Parece bastante raro. Pero ¿a quién se le sumó? Se le sumó Delgado, ahora se le sumó Heber, el ministro mentiroso, ¿verdad? El que no sabe por dónde sale, que un día te dice que salen por un lado los presos, otro día salen por otro. Se sumaron todos y lo que han construido es, si gana el referéndum en Uruguay va a ser una cosa, vamos a abrir las puertas de las cárceles, va a salir la gente a robar y a matar por todos lados. Vamos a tener que abrir las puertas, dijo Heber, para que la gente salga. Yo creo que tienen miedo. Los que tienen miedo son ellos. Y ahora la última versión del gran ministro de Educación es que si gana el referéndum, casi que vamos a un régimen soviético. Ya no saben qué más inventar. Y van a seguir inventando cosas. Pero frente a eso, tenemos que responderle con argumentos. Frente a eso le tendremos que responder no con agresiones. Frente al odio, nunca tenemos que reaccionar igual que ellos. Nosotros estamos construyendo silenciosamente una nueva mayoría en este país. Una nueva mayoría cuando ellos pensaron que estábamos muertos y que estábamos acabados. Hay una canción muy linda que dice: tantas veces me mataron, tantas veces me morí, y sin embargo estoy aquí resucitando. Está resucitando la causa de nuestro pueblo, está resucitando el Frente Amplio, los movimientos populares, y están dando batalla a un gobierno en las peores condiciones, porque lo que tenemos que hacer cuando tenemos un gobierno que nos quita derechos es luchar. ¿Qué quedaron de las promesas de este gobierno, que lo que busca es una privatización 4.0 de las empresas públicas? El camino es primero frenar las inversiones de las empresas públicas. El segundo es quitarle negocios, por eso le sacaron el negocio a ANCAP de la venta de combustibles en el puerto, por eso buscan que la fibra óptica que construyó Antel se reparta entre las empresas privadas. Hemos construido nuestras empresas públicas se pongan al servicio de las empresas transnacionales, quitándole cada vez más áreas de negocio, quitando la inversión.
y buscando de alguna manera perjudicar las posibilidades que tienen nuestras empresas de seguirse desarrollando. Con los combustibles han hecho una cosa que es distinta. Lo que terminó pasando es que los mismos que hicieron campaña gritando tarifazo cuando se ajustaban los combustibles una vez al año y siempre se hacían por abajo de la inflación y le gritaban tarifazo, metieron un aumento de combustible del 30% y ahora metieron, por supuesto, la rebaja de uno de los componentes y ahora decidieron además no aumentarlo. Parece ser que la juntada de firmas ya empezó a generar efectos en el gobierno. Le empezó a generar justamente que le volviera la memoria a la calle Pou y decidieran aumentar los combustibles. Parece ser que ese es el efecto de que tengamos un referéndum ahora, seguramente en marzo. Pero lo que han hecho es algo mucho más peor, y es generar justamente, supuestamente, la idea de que si sube el petróleo, tiene que subir los combustibles en Uruguay. Entonces lo que terminaron haciendo es rompiendo el dique de contención que generaba ANCAP, que cuando el petróleo subía muchísimo, ANCAP tenía pérdidas, pero no trasladaba las pérdidas a la gente, ni a las empresas, ni a las familias, sino que las unía ANCAP para cuando el petróleo bajara. Fíjense la volatilidad del petróleo, compañeros. Hoy está $80 el barril de petróleo. Hace un mes atrás estaba a 70. El año pasado estaba a 40 y hace 3 años estaba a 80 también. O casualidad, el año pasado estaba a 40 y no lo bajaron el combustible. Parece ser que el gobierno solo se acuerda de ajustar los combustibles cuando es al alza. Pero lo que termina generando esto es que el aumento de combustibles actúa en las condiciones de vida de la gente, porque pagamos el aumento de combustible no solo los que tienen un vehículo, sino los que compran fideo del almacén. Y cada vez que aumentan los combustibles, aumenta el costo de vida de la gente. Y por eso las familias cada vez llegan menos a fin de mes. Porque ese combustible es el que permite de alguna manera producir los distintos bienes y además hay que pagar los fletes para transportarlos. Entonces, un aumento del combustible no es inocuo en la vida de nuestra gente. Cada vez que aumentan el combustible, nos están sacando un pedazo de nuestros recursos que teníamos destinados a la alimentación de nuestra gente, de nuestra familia, para ponerlos allí. El mismo gobierno que dijo que iba a bajar los combustibles, el mismo gobierno que dijo que no iba a aumentar las tarifas públicas, el mismo gobierno que dijo que todo ahorro iba a ser destinado a la baja de los combustibles y a la baja de las tarifas públicas. Es el mismo gobierno demagogo que hizo campaña diciendo que bajaba los combustibles, que salió a los medios de comunicación en Argentina recientemente a que había ahorrado $600 millones. ¿Dónde quedó el aumento del combustible? ¿Dónde quedaron los 5 mejores años de nuestra vida? Hay que preguntarle a la calle Pou. Cuando tenemos 100.000 pobres más. Cuando cada vez es más difícil conseguir un trabajo y llegar a fin de mes. Pero ahora, el nuevo elemento del gobierno, porque hay algo que es muy creativo. Crearon el factor X. Un factor secreto ahí, que significan 3 pesos. Según ellos, la ineficiencia de ANCAP. Y por eso hay que desmonopolizar ANCAP, porque es ineficiente. Compañero, la nafta hoy está 70 pesos y 50 pesos está el gasoil. Y el mismo gobierno nos dice que el factor X, la ineficiencia de ANCAP, por la cual hay que destruirla y desmonopolizarla, son 3 pesos. ¿Por qué no hablamos de los 67 pesos restantes que están ahí y que en definitiva son, en su enorme mayoría, impuestos que define el Ministerio de Economía y Finanzas? De eso no habla este gobierno, pero sí habla sistemáticamente de ANCAP, porque la hoja de ruta está trazada. La hoja de ruta está trazada y la escribieron. La hoja de ruta significa quitar lo que ellos llaman la ineficiencia de ANCAP. ¿Y saben qué es la ineficiencia de ANCAP? Es nada más ni nada menos que el subsidio al boleto, para que haya un boleto más barato. Es nada más ni nada menos que el subsidio al gas, porque el gas es el combustible que utilizamos más del 90% de las familias uruguayas para cocinar y calefaccionarnos. Y además de eso, esa famosa ineficiencia es salud. Y acá estaba Mariana recién, hablando de lo que le significó al norte y la historia que tiene el norte peleando. Y la posibilidad que tiene más de 10.000 personas de las que viven en Bella Unión de seguir subsistiendo por el esfuerzo de su trabajo es que haya caña de azúcar en Bella Unión. Y este gobierno acaba de eliminar la mezcla de biocombustibles y acaba de definir, darle muerte al UR,
porque la combustible está allá y sale más caro vender combustible en Paysandú o en Tacuarembó que venderlo en Montevideo. Y todo esto sobre la base de establecer que lo que hay que hacer es las empresas públicas, hay que sacarlas porque el Estado es ineficiente. La respuesta que le vamos a dar con el sí al referéndum va a ser que nosotros, el pueblo uruguayo, así como lo defendimos antes, volveremos a defender las empresas públicas en la calle con organización, con lucha, y pelearemos para que no nos vendan el rico patrimonio, porque así nos enseñó José Artigas, de que el pueblo se tenía que organizar para defender sus intereses. Por tanto, todo esto está en juego en lo que estamos haciendo hoy. Pero además de esto, el gobierno avanza sobre otras áreas, sobre colonización. Y le traigo algunos datos para ir terminando de colonización. El debate de la tierra en Uruguay no puede faltar en un acto como este, porque la tierra ha definido históricamente el debate en nuestro país. Desde Artigas hasta acá hemos luchado por la distribución y la cuestión agraria, que significa tres cosas: la propiedad de la tierra, las relaciones laborales en el medio agropecuario y la vivienda de quienes viven ahí, eran parte esencial de los debates que ha tenido el Uruguay desde su origen. Y hoy tenemos una fuerte ofensiva contra el Instituto Nacional de Colonización, que es como una venganza de la historia, porque la venimos discutiendo hace muchísimo tiempo. Fíjense una cosa, compañeros, desde 1942 al 48 hubo un intenso debate en el país sobre la cuestión agraria. Intenso debate que implicó muchos proyectos de ley, muchos debates públicos y parlamentarios. En el año 43 se incluye en el país la ley de 8 horas, pero esa ley no había incluido a los trabajadores rurales. Tuvo que llegar el gobierno del Frente Amplio para que apareciera en un recibo de un trabajador o una trabajadora rural las horas extras. Tuvieron que pasar 100 años para que los trabajadores y los pobres de la tierra tuvieran el derecho a sindicalizarse, tuvieran un día para celebrar el Día del Trabajador Rural, y que para que pudiera en definitiva la ley de 8 horas traspasar las porteras de los campos. En el año 46 se discutió un nuevo estatuto docente para la educación rural, y en el año 49 se dio el Congreso de Maestros Rurales, donde se empezaba a debatir la necesidad de ver cómo avanzamos allí. Pero desde el 43 hay proyectos de ley en el Parlamento de la República de crear alguna institucionalidad con respecto al acceso de la tierra en el país. Alguna institucionalidad pública que buscara de alguna manera combatir el latifundio, combatir el despoblamiento de la campaña, donde en los últimos 50 años del Uruguay, el 75% de los pobladores rurales se vinieron a la ciudad. 350.000 personas fueron expulsadas del campo. Se creó en el año 1944 una comisión especial para la reforma agraria en el Parlamento de la República. Vaya debates que hubieron en ese momento, protagonizaron algunos legisladores de lo que hoy es el Frente Amplio, eran legisladores socialistas y comunistas, y el vallismo, y lo que venía a ser, o el origen de lo que fue el wilsonismo en este país, daban pelea en ese momento. En el año 1945 se convoca al Congreso de Colonización en Paysandú y se crean 7 comisiones para discutir de qué manera organizar la posibilidad de que el Estado pudiera generar el acceso a tierra de los trabajadores rurales y de los pequeños productores. Hubo que esperar hasta el año 48, 2 años enteros de debate parlamentario, para que en el gobierno de Luis Vallaverde diera a luz el Instituto Nacional de Colonización. Ya ni bien nació, venía de un enorme e intenso debate sobre el acceso a la tierra en el país, y alguno por ahí dijo que ese Instituto Nacional de Colonización, eran los dueños de la tierra, era un instituto exótico para sovietizar el Uruguay. Durante todo este tiempo, cuando se votó la ley, algún legislador de revista dijo: no te hagas problema, le votamos la ley, pero no le votamos los recursos. Y a lo largo de la historia, el Instituto Nacional de Colonización pasó por distintos momentos en donde lo que intentaron hacer fue desfinanciarlo sin poner un solo recurso.
Llegó el gobierno del Frente Amplio y empezó a colocar los recursos al Instituto Nacional de Colonización para permitir el acceso a la tierra, donde se incorporaron más de 133.000 hectáreas al Instituto de Colonización, que hoy tiene 600.000 hectáreas que administra, 400.000 en propiedad del Instituto y 200.000 que son propietarios, colonos propietarios. Y llega un nuevo gobierno herrerista, dirigido por un herrerista, a colocar nuevamente en el debate la necesidad de financiar o no la compra de tierra para los trabajadores rurales y para los pequeños productores. Y lo que termina haciendo este gobierno con el Instituto Nacional de Colonización, como una venganza de la historia, es recortarle 30 millones de dólares al Instituto Nacional de Colonización para que no pueda comprar más tierra. Esta es la pelea que estamos dando hoy, para que haya posibilidad de que las familias rurales no se vayan del medio rural, para que los pequeños productores puedan acceder a un pedazo de tierra para seguir trabajando. El 50% de los productores lecheros hoy son arrendatarios y son los que necesitan de un instituto de colonización para el acceso a la tierra. Hay más de 5.000 familias que están hoy en el Instituto Nacional de Colonización y con el recorte que acaba de hacer este gobierno han dejado al instituto sin posibilidad de comprar tierra hacia el futuro. Pero atrás de esto hay una hoja de ruta más dura, y es la posibilidad de la venta de las tierras en propiedad del instituto. 400.000 hectáreas que se pueden vender porque ya están agitando el cuco de que es bueno, en definitiva, que el Estado se mete en esto. La verdad que no es bueno, porque dejemos que el mercado resuelva todo. Entonces, la verdad, compañeras y compañeras, que lo que está haciendo este gobierno es destruyendo un conjunto de políticas públicas, pero particularmente es destruyendo su historia. Porque los que van a levantar la mano en el Parlamento para quitarle los recursos a colonización tienen muy poco de artiguista, tienen muy poco de vallista y nada de wilsonismo, y serán los wilsonistas, serán los vallistas, se van a estar los frencaamplistas y los que defendemos efectivamente la bandera de Artigas, los que estaremos dando pelea junto a los colonos y a los trabajadores rurales para que no le quiten los recursos a colonización, para que siga habiendo una política de tierra pública, para que los trabajadores rurales puedan acceder a ella, para que puedan vivir de su trabajo, y ahí estaremos nosotros también luchando por tierra para el que la trabaje. Estas son las peleas que tenemos hoy, y estas peleas las estamos dando hoy todos los días. Para eso, compañeras y compañeras, nos necesitamos todos. Necesitamos cada vez más ensanchar las bases sociales que van a pelear por este referéndum y por un proyecto distinto de país. La tarea que tenemos por delante es gigantesca. La tarea que tenemos por delante es la de la construcción de una nueva mayoría. Esa tarea será posible si cada uno de nosotros se compromete, si cada uno de nosotros sale de la comodidad, de su lugar de confort, para dar pelea por estas batallas. Atrás de estas batallas está el futuro del Uruguay. Atrás de estas batallas, compañeras y compañeras, que las podremos ganar o no, pero lo cierto es que hemos aprendido, y por eso este es un acto de memoria, de que siempre vale la pena luchar. En este país, cuando estábamos en las peores condiciones, en la noche más negra, donde no había democracia, donde había partidos políticos proscriptos, donde el movimiento sindical estaba perseguido, donde cientos de compañeros estaban exiliados y muchos más presos de la dictadura, siempre estuvo en cada uno de ellos la convicción de que luchar valía la pena. Y hay una pequeña historia que habla de que cada vez que nos quisieron destruir y eliminar, no pudieron por esto. Las compañeras que estaban presas confeccionaban la bandera del Frente Amplio adentro del penal. Por eso estaba prohibido entrar el color rojo y entrar algunos colores para que se pudiera confeccionar. Siempre hubo alguien que se arriesgó y llevó ese color adentro del penal, en cada visita. Siempre fue alguien que se arriesgó el pellejo de llevar ese color ahí adentro. Y se confeccionaba la bandera del Frente Amplio, que es la bandera botorgués. Y la bandera del Frente Amplio, cada vez que hubo visita en el penal de mujeres, flameaba desde alguna de las celdas. Eso significaba 40 días de arresto para quien hiciera eso. Y cada vez que hubo visita, hasta que el pueblo la rescató de esa cárcel,
La bandera del Frente Amplio estuvo ahí porque la bandera del Frente Amplio es la bandera de la libertad, es la bandera de la justicia, es la bandera de la democracia, y no podrán nunca eliminar esa bandera que sigue levantando con fuerza y convicción la lucha activista, la pelea por la mejor democracia, la pelea por la vivienda, la pelea por el trabajo digno, la pelea por construir un país para todos y para todas. Y esa bandera es la que nos sigue hoy acobijando, porque la lucha es con memoria de lo que hicieron nuestros compañeros, con el sufrimiento que tuvieron nuestros compañeros, por el esfuerzo que hubo en la historia, pero por sobre todas las cosas por el futuro, porque esa bandera nos llama a construir una patria mejor y una patria para todos, todos juntos. Arriba, compañeros, a dar esta pelea con ganas, con convicción. Acá nadie está rendido y la pelea se la estamos dando al gobierno neoliberal y se la vamos a ganar todos juntos. Habrá patria para todos, compañeros. Por último, queremos agradecer y saludar al compañero Gerardo Núñez del Partido Comunista del Uruguay por sus saludos en nuestro homenaje. Agradecemos la presencia de todos y de todas en el acto del día de hoy. Nos vemos en el próximo acto Tupamaro en abril. Habrá patria para todos y para todas. Bueno, señores, terminado este acto de homenaje a Che Guevara y a los compañeros que han ido mando. Bueno, espero que hayan pasado mal. Nos estamos cerrando esta transmisión en vivo para ustedes. Hace un frío, pero bueno, hace frío acá. Pero bueno, fue un gusto. Lo esperamos el lunes, 19 horas, mientras hago una tomita ahí. 19 horas el lunes, con El Mundo Tiene Voz, con los compañeros que hoy nos compartieron en Sudamérica. Muchas gracias a los compañeros y a las compañeras. Sabemos que a la gente de Argentina, a la gente de Colombia, de Chile, los compañeros de Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y bueno, Cuba está representado siempre por José, por Palestina también, que Cristian nos hace corresponsal de Palestina. Bueno, espero que haya llegado de la mejor manera posible la señal. Fue un agrado estar con ustedes. Me voy despidiendo. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Y no se olviden siempre, como siempre decimos, ¿no? No se olviden de los afectos. Pasen lindo. Los quiero un montón. Chao.